Lorena Naranjo Godoy, Directora Nacional de Registro de Datos Públicos de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos de Ecuador. Muy buenos días con todos. Muy bueno. ¿Se escucha, por favor? Se escucha muy bien. Mucho gusto, muchísimas gracias a Sorlac por la invitación para compartir las experiencias que hemos tenido en los distintos países respecto de cómo afrontar las consecuencias graves de la pandemia. Voy a compartir mi pantalla para ya empezar con la presentación. Bueno, desde el Ecuador, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, institución a la que nuestras experiencias contenidas en estas diapositivas sobre los logros y desafíos de la implementación de trámites en línea de los registros mercantiles y registros de la propiedad y mixtos del Ecuador. Como ustedes saben, nosotros en el Ecuador tenemos una ley que es la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos y la Ley Orgánica para la Eficiencia y Optimización de Trámites Administrativos, que son nuestro paraguas para poder realizar la gestión institucional. La declaración de pandemia ha motivado que en el Ecuador se declare el 16 de marzo de 2020 un estado de excepción por calamidad pública, lo que significó la restricción de movilidad y el cierre de muchos servicios públicos y privados. La Corte Constitucional en su momento emitió un dictamen determinando la constitucionalidad de estas medidas de restricción de movilidad y de servicios, y también se dictó una ley orgánica de apoyo humanitario que entre muchas de las iniciativas que planteaban estaban varias desarrolladas en el ámbito de la implementación de tecnologías para lograr la atención a los servicios públicos. Nuestro objetivo entonces es que logremos a través de la digitalización del país enfrentar la crisis grave que nos ha traído el coronavirus. Estábamos trabajando ya en un proceso interesante de digitalización a través de la Estrategia Ecuador Digital liderada por el Ministerio de Telecomunicaciones, de la cual la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos es una entidad adscrita, y dentro de esos pilares de digitalización en los que ya veníamos trabajando estaban los servicios digitales, la interoperabilidad, la firma electrónica, el manejo adecuado de los datos, su gobernanza y la ciberseguridad. Todos estos elementos se potenciaron debido a la problemática producida por la pandemia y evidentemente los valores allí que nos motivaron a que estos cambios sean más profundos en el sistema y nos permitan hacer los cambios que ya les voy a mostrar a continuación fueron la resiliencia, la ética, la transparencia, la inclusión, la responsabilidad y la innovación, todo lo cual nos permitió tener una estrategia que estaba dirigida a personas y a la implementación de tecnología. La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, entonces, tiene dos grandes competencias bajo su mando. Todo lo que es el sistema denominado SINARDAP, que es la gestión de la interoperabilidad del Estado entre las distintas instituciones fuentes de información, incluidos todos los poderes del Estado y también los organismos descentralizados, municipios y prefecturas, así como el SIPRE, que es el Sistema Público Registral, donde se encuentran incluidos el SIPUREP y el SIPUREM, los registros públicos de la propiedad y los registros mercantiles. Respecto de los registros mercantiles, nosotros tenemos una competencia exclusiva. Esto quiere decir que la Dirección Nacional, que depende del Ejecutivo, da las directrices y los elementos necesarios para que estos organismos descentralizados puedan realizar sus funciones siguiendo las directrices y bajo los lineamientos de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Del otro lado, tenemos a los registros de la propiedad, que en su caso, en cambio, dependen directamente de forma administrativa de los municipios. Y la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos tiene respecto de ellos lo que se denomina administración concurrente. Es decir, se encarga de la regulación de la actividad registral, el control y el seguimiento, pero no tiene a cargo ningún aspecto administrativo ni financiero. Esto nos significa un reto, sobre todo para el tema de los registros, porque a nivel nacional nosotros tenemos 14 registros mercantiles y 221 registros de la propiedad y registros de la propiedad con funciones y facultades mercantiles, que son los que denominamos mixtos. Es decir, que sobre estos 221 es sobre los cuales tenemos la denominada competencia concurrente con las alcaldías de cada cantón. Respecto del SINARDAP,
pudimos realizar en este proceso de transformación digital acelerado y forzoso en el que nos hemos visto afrontados en virtud de la pandemia, a realizar varias integraciones obligatorias con todas las funciones del Estado que nos han permitido mejorar la gestión de la información y la gobernanza de datos e incluso ciertos temas de analítica, sobre todo en temas que fueron urgentes y necesarios. Por ejemplo, apoyamos en la generación de las personas, la identificación y seguimiento de las personas que tuvieron que recibir los bonos de emergencia por la pandemia y que además van a seguir postergándose durante este periodo para poder seguir constituyéndose un aporte para esas personas en este proceso tan duro que nos ha sacudido al mundo entero. Además, también hemos podido trabajar en protección de datos personales. La institución presentó un proyecto de ley a través del Ministerio de Telecomunicaciones a la Asamblea, que fue incluso ya aprobado en primer debate, la ley de protección de datos personales, el informe para primer debate en la comisión de la Asamblea y está en espera de ser convocada ya a primer debate por la Asamblea. Y también hemos trabajado fuertemente en interoperabilidad documental, integrando 592 notarías y 235 registros, incluyendo todos los mercantiles y todos los propiedad, para una herramienta que se llama SANIR, que voy a explicar a continuación. Y que además nos ha permitido tener un crecimiento en números de campos, en entidades consumidoras, lo que nos significa que, sobre todo en consumos especiales, producto de las necesidades o requerimientos de la pandemia, hemos crecido en el sistema de intercambio de información en un 70%. Del otro lado, del lado del sistema público registral, donde está el sistema registro mercantil y el sistema registro de la propiedad, vamos a ver que respecto de los registros mercantiles, de los cuales tenemos competencia directa, hemos logrado la homologación de trámites de inscripción y certificación. Esto era un proceso que ya veníamos desarrollando en el 2019, pero que siempre había sido un reto, sobre todo en el momento ya de la implementación. La pandemia, como ya dijeron anteriores presentaciones, nos permitió una oportunidad de oro, y es que la necesidad ha hecho que tanto usuarios como funcionarios tengan que usar tecnologías para poder seguir recibiendo los servicios. Y en esa medida nosotros hemos dictado una serie de normativa que permite el uso obligatorio de estas herramientas para que sean un canal oficial, de tal forma que se habilitaron todos estos servicios en línea y también servicios como corporativos, el sistema SANIR, el de notificación electrónica y el sistema de turnos. Lo que intentamos entonces es que nos integremos a la ventanilla única del Estado a través de los 14 registros a nivel nacional, con lo cual logramos la multicanalidad. Nosotros, antes de la pandemia, no teníamos servicios digitales, es decir, no hacíamos atención de trámites en línea, y era un proceso en el que ya veníamos trabajando, pero que lamentablemente no se llegaba a materializar por el problema de la gestión de cambio y sobre todo el cambio cultural, no solo en los funcionarios, sino en la ciudadanía. La multicanalidad es ahora posible porque ya estamos integrados a la plataforma gov.es, hacemos trámites digitales, hemos despachado ya 22.321 trámites digitales en lo que va de la pandemia. Eso quiere decir que de la totalidad de trámites ingresados, el 38.6% se está realizando en línea y hemos digitalizado todos los trámites de la institución. Es decir, de las iniciativas que teníamos proyectadas de hacer todo este proceso en 2 años, lo hemos reducido a prácticamente 4 meses la implementación de todos los trámites digitales, incluidos la conformación de botones de pago para transferencias bancarias y tarjetas de crédito. Lo que significa que el montaje de las tecnologías o el montaje de los procesos, cuando han sido trabajados previamente, se demora poco en la implementación, pero el verdadero problema o el verdadero desafío es precisamente las personas que se interrelacionan con esa tecnología. Y es por eso que nosotros aún seguimos manteniendo servicios presenciales y hemos generado un sistema de turnos que nos permiten dar atención en presencial.
¿Cómo hemos visto que ha influido los trámites en línea en los registros mercantiles a nivel de atenciones? Hemos visto que para marzo, que se cayeron todas las atenciones en virtud de la declaración de estado de excepción y el impedimento de movilidad en el territorio ecuatoriano, nuestros trámites estaban reducidos a un 43 trámites, mientras que paulatinamente hemos llegado ya al mes de octubre a tener 4.540 números de trámites a realizarse. Hago esta aclaración porque nosotros en marzo ya estábamos implementando muchos de los servicios digitales, pero no teníamos implementado todos. Es en abril en el que ya teníamos los 19 trámites digitales implementados y por eso, paulatinamente, se logró tanto que los funcionarios como la ciudadanía acoja estas nuevas herramientas, estos nuevos canales de comunicación y se logre ahora tener estos números de trámites mensuales. La habilitación de servicios mercantiles en línea para clientes corporativos también fue un reto porque había la necesidad de que el trámite no sea individualizado, sino que aquellos bancos o aquellas entidades e instituciones que requieren de los servicios registrales masivos cuenten con un sistema especializado que les permita una optimización de sus trámites y también una descongestión en la atención, sobre todo presencial en oficinas registrales. Esta habilitación nos permitió una descongestión que ayuda e impulsa a la economía y además también impulsa el uso de la ventanilla única de trámites que es el canal go.c. Como les comentaba, pese a que hemos habilitado estos canales digitales, es evidente la necesidad de los usuarios de todavía tener asistencia física, no solo por un tema de brecha, sino porque muchos de esos trámites necesitan una interrelación directa y por lo tanto tuvimos que generar un sistema de atención por turnos que estuviera adaptado o estructurado bajo las medidas de bioseguridad, de tal manera que se garantizara una atención organizada cumpliendo con las medidas de distanciamiento, que en nuestro caso establece una semaforización y además un tiempo de atención determinado. Este sistema de turnos tengo el honor de además comentarles que ha sido también entregado a otras instituciones. En el campo del registro de la propiedad, donde tenemos administración concurrente, con los municipios, el proceso ha sido un poco más difícil y más largo en virtud de que no estamos solos, sino que tenemos que coordinar tanto con los autoridades de los registros como con las autoridades de los municipios de cada cantón, considerando además que son 221 y que el ámbito es absolutamente heterogéneo, así como hay cantones muy desarrollados a todo nivel, organizacional, personal y tecnológico, asimismo hay cantones que por sus limitados recursos económicos no cuentan con estas herramientas para poder dar una adecuada atención en el servicio registral. Por lo tanto, empezamos con los pasos iniciales que son la homologación de trámites de inscripción de registros de la propiedad y en este elemento hubo una apertura inusual en virtud de la pandemia. Si esto lo hubiéramos hecho en un escenario en donde no habría una necesidad evidente de reactivar la economía y reactivar los servicios, el proceso de homologación, sobre todo de estos tipos de trámites, hubiera tardado mucho. Sin embargo, hemos potenciado estas necesidades y las hemos volcado de la ciudadanía, por lo que nos permitió la habilitación de trámites en línea para registros de la propiedad. Esta habilitación se la hace conectándose directamente con el servicio de go.c de la ventanilla única del Estado, de tal manera que cada registro de la propiedad de cada cantón pueda dirigir sus esfuerzos a conectarse con esa ventanilla y de esta manera obvia el desarrollo de una plataforma de atención directa, sino que utiliza la atención que ya se le permite a través de esta ventanilla única por parte del Estado central. Se logró entonces también la implementación del sistema SANIR y del sistema de turnos. Para el grupo de registros de la propiedad nos fue muy útil un índice que realizamos a principios del año en el que hicimos una encuesta de evaluación, de autoevaluación a los registros. De los 221 se evaluaron 212. En estos 212 se logró determinar una línea base sobre la situación de la realidad registral del Ecuador y se determinaron
una serie de acciones puntuales que debían desarrollarse durante la pandemia. Durante la pandemia, muchos de los registros han logrado cumplir con esas acciones puntuales, lo que nos ha permitido tener una planificación integral de todo el sistema para la mejora y optimización de los recursos, y también para este mes de diciembre vamos a hacer la entrega de 221 planes de mejora individualizados para cada registro, de tal manera que se pueda determinar cuáles son los puntos específicos que cada registro debe realizar para lograr las mejoras necesarias en la atención a sus ciudadanos, sobre todo pensando en los trámites en línea, en la integración a las ventanillas del Estado. De los 221 registros de la propiedad a nivel nacional, están ya integrados 165, esto significa un 74%, lo cual también es un número interesante que se produce necesariamente por la pandemia. De no haber habido este elemento, muy probablemente ese proceso nos hubiera tomado mucho más tiempo. Asimismo, esta ventanilla única tiene la posibilidad de hacer pagos por transferencias bancarias y tarjetas de crédito, lo que significa que también ese paso ya no lo tienen que hacer los municipios o los registros, sino simplemente la conexión con esta ventanilla única. Y los trámites que se homologaron a nivel nacional son 55. Con la implementación de todos estos servicios, como ustedes pueden ver en este gráfico, se logró que, de no haber tenido casi trámites a nivel nacional en el mes de marzo y abril, vamos a ver cómo hemos repotenciado y hemos vuelto a niveles en el mes de septiembre, que es el último dato que tenemos, con lo cual podemos ver cómo los canales digitales están ayudando a la descongestión y a la reactivación económica del país. Otro de los elementos con los que nosotros hemos estado trabajando en estos meses es con la colaboración integral con registros de la propiedad tipo D, es decir, aquellos que por sus condiciones económicas no tienen la capacidad para adquirir software registrales, almacenamiento, interoperabilidad, brindar trámites en línea, ni tienen capacidad técnica ni funcional para llevar a cabo procesos registrales. De tal manera que se les entrega todos estos insumos, todos estos elementos para que los registros de la propiedad, con la asesoría del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, puedan brindar este servicio a la ciudadanía. En este momento nos encontramos trabajando con 4 registros para su integración integral. Asimismo, tenemos otros 2 registros con los que únicamente vamos a hacer la entrega del software de registro de la propiedad. Sobre el sistema SANIR, es un sistema que conecta los actos notariales de forma directa con los actos registrales. Uno de los retos que teníamos es que la entrega de información a los registros las estaba haciendo directamente el usuario, que recibía la documentación, la escaneaba y tenía que subirla al sistema para que el registro de la propiedad o el registro mercantil pudieran iniciar el trámite de inscripción. Quisimos solucionar esa problemática para que el ciudadano deje de tener esa carga y la haga directamente la notaría. Con lo cual, además de evitarle costos y recursos al ciudadano, garantizamos mayor seguridad en el manejo de la información que se carga dentro de los sistemas. Este sistema SANIR incluye entonces la integración de las notarías y de los registros al sistema. Se encuentran entonces integradas actualmente el 90% de las notarías a nivel nacional y todos los registros de la propiedad y registros mercantiles. Esta es además una de las disposiciones que nos ordenó la Ley de Apoyo Humanitario y que cumplimos con 56 días de anticipación y que prevé la transaccionalidad de 3.360 transacciones diarias. Aún estamos en proceso de implementación porque lo más difícil en estos casos es la adaptación del usuario y de los funcionarios que en este caso ya pertenecen ya no solo al sistema registral, sino al sistema notarial. En las mejoras al sistema de notificación electrónica, también como producto de la pandemia, hubo una necesidad de una optimización y con lo cual se potenció el uso de firma electrónica y logramos el despliegue a otras instituciones como la Procuraduría General del Estado, el Consejo de la Contraloría General del Estado. Todo ello nos permite entonces que aquellos pedidos que vienen de la función judicial para lograr identificar si un bien tiene gravámenes y que además puedan ser objetos de prohibiciones o de identificación para los procesos judiciales en los que se quiere tener la identificación de estos inmuebles en virtud de las exigencias del proceso judicial, se han logrado las atenciones de
un promedio de trámites de 1016, de esta manera mucho más coordinada, con lo que se evita los traslados físicos de los usuarios para la obtención de estas documentaciones para los procesos judiciales. ¿Qué resultados estamos esperando? Entonces, que el ciudadano deje de acudir presencialmente a los registros y, por lo tanto, disminuir la interacción presencial, con lo cual garantizamos el cumplimiento del distanciamiento social. Fomentar la transparencia y el combate a la corrupción, pues los trámites digitales eliminan la discrecionalidad, los procesos son centralizados, no dependen del funcionario, lo cual brinda transparencia a los procesos, incluso notariales y registrales. Y además se puede cumplir con un proceso de simplificación de trámites, lo que ayuda a la reducción tanto al Estado como al ciudadano respecto de los costos de estos trámites. Permite la homologación de trámites registrales, con lo cual se disminuyen los errores y se reduce el uso de papel. ¿Cuáles son nuestros principales desafíos? El fortalecimiento de la cultura de cambio. Consideramos que es indispensable que el ciudadano logre identificar los beneficios del uso de este tipo de tecnologías para que los exija y los masifique. Para ello, hay unos habilitantes, que es la universalización de la firma electrónica, que todos los notarios, que todos los registros, que los funcionarios que lo requieren usen firma electrónica, que los abogados también opten por usar firmas electrónicas, que se usen sistemas de autenticación única para que el ciudadano pueda acceder a estos servicios, que se universalice el uso de la plataforma go.es como ventanilla única, que existan mejores normativas en cuanto a esquema de gobernanza, a tecnología, que se logre entonces una sostenibilidad del proceso entre el sector privado y el sector público, y solo de esta manera podemos lograr una mejora continua en servicio que nos permita mejorar la atención o el servicio que está percibiendo el ciudadano, y con lo cual puedan seguir usando y solicitando este tipo de servicios. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Lorena Naranjo por su completo panorama del sistema de registro de datos públicos del Ecuador. Muchas gracias. DINARDAP. Trabajamos por sus datos. Sembramos futuro.